Comento, les doy la bienvenida al Seminario de Seguridad Nacional en el siglo XXI. Y antes de dar inicio, créanme que es un honor, tener grandes personalidades entre nosotros. De igual forma como nuestros grandes ponentes, como el comandante Arnulfo Garibo Ramírez, que va a ser un ponente extraordinario. Vamos a dar inicio. Mi general, brigadier y doctor Francisco Gallardo Rodríguez José, y el ingeniero David Chong Chong. Son grandes ponentes que vamos a oírlos durante este tiempo, este periodo de tiempo, y asimismo tener oportunidad de aprender de cada uno de ellos y poder tener el conocimiento. ¿Sí? Quiero hacer mención, hay invitados, como es dar la bienvenida a la doctora Maruja Fernández Fustane, que es la presidenta del Instituto Criminal Forensis en Perú. Agradezco la oportunidad de que esté entre nosotros, doctora. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Sí, no sé si me escucha bien. Muy buenas tardes. Para mí es un honor muy enorme de poner en contacto por este medio. Siempre agradeciendo a la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas de México, a la licenciada Imelda Trujillo, por la invitación tan especial en este seminario de seguridad nacional en el siglo XXI. Quien le habla soy la doctora Maruja Fernández, de acá de mi bello país, Perú, presidente de la institución FP, Criminal Forensic. Les deseo muchísimos éxitos, les felicito de antemano por todas estas actividades que se le viene siguiendo por las redes. Muchos éxitos y felicitaciones y muy buenas tardes a todo mi lindo México. Gracias. También asimismo está entre nosotros el capitán y maestro Laura Amparo Álvarez Rincón, que es el subdirector de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste. Asimismo tenemos con nosotros el profesor Víctor Manuel Carreón Bracamonte, que es director de Red 10 y presidente de la Asociación Noroeste de Empresarios de Seguridad Privada AC en el estado de Sonora. Asimismo, el teniente y profesor Quirino Ruiz Vázquez, que es vicepresidente de UNESPA y director general de Visor Yensamán. Asimismo, el licenciado Jorge Arturo Parra Telles Girón, que es director de la Universidad CLEU en el estado de Jalisco. ¿Sí? Asimismo, nos acompaña el señor Francisco José Avelar Ramírez, que es presidente de UNESPA y director general de SAFETI, Corporación de Seguridad Privada. Bien, y a todos ustedes también, a miembros también de la Barra Nacional, delegados que nos acompañan, el doctor Alejandro Villegas Viveros, el licenciado Joel Sosa Domínguez, entre la licenciada Karina García Salazar, entre otros amigos y colegas, el doctor Ortiz Escalona, de igual forma, del Estado de México. Y bueno, todos ustedes sean bienvenidos a este seminario y iniciamos a dar inicio a este mismo. Concedo el uso de la voz a la licenciada Imelda Trujillo y agradezco su atención a todos ustedes por estar en este mismo. Es cuanto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo enorme y grande. Gracias a todos los participantes y nuestros invitados especiales por estar aquí, a cada uno de ustedes. Seguridad nacional, un tema muy importante y relevante para nuestro país, elemento concebido como primordial. El desarrollo de un gobierno consiste en que la sociedad como adjunto tenga las condiciones de tranquilidad y colaboración necesarias para poder vivir en paz. Como las amenazas siempre están presentes y latentes, para alcanzar una mayor seguridad nacional, cada sociedad debe elaborar una política de defensa
Entonces, pues es muy importante estar capacitados, ¿verdad?, en este rubro de seguridad. Y por lo tanto, damos inicio con nuestro primer ponente. Me doy a la tarea de presentar a nuestro queridísimo y brillante ponente, el comandante Arnulfo Garibo, asesor del Senado de la República en la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, militar retirado del Estado Mayor Presidencial, especialista en inteligencia y diplomado en seguridad nacional en México y presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y similares en el servicio de ramo, con Esprisir. Damos por inicio a esta conferencia. Adelante, mi comandante Garibo, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada Imelda. Pues quiero saludar a todos los presentes en este seminario, en especial al doctor Gómez Mariaca, presidente de la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas, y a todos los presentes por este seminario que sin duda alguna será de provecho para todos los presentes en este momento. A la misma vez quiero anunciar a todos los asistentes que por acuerdo del Comité de Ejecutivo Nacional de la Confederación le ha sido conferido el nombramiento a la licenciada Imelda como vicepresidenta de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y similares de los servicios del ramo. Felicidades, licenciada. Estás con nosotros en este proyecto y en esta situación para ampliar el tema de los temas de seguridad nacional en México. Pues en esta tarde queremos hacer un análisis de la seguridad en México desde la época del Imperio Azteca. Quiero decirles a ustedes que desde tiempos muy lejanos, el hombre siempre ha buscado su seguridad, ya sea por instinto o por reflexión. Desde el hombre que se guarece en las cavernas para protegerse del frío, del sol, de la lluvia, de los animales salvajes e incluso del mismo hombre como el más grande de los depredadores. Esto, a medida que la civilización fue avanzando, muchos riesgos de la vida primitiva desaparecieron, pero a la misma vez surgieron nuevas fuentes de inseguridad. La máquina ideada para ayudar al hombre pronto se convirtió en verdugo de vidas humanas. El crecimiento de las ciudades como desarrollo de la natural evolución de las pequeñas comunidades rurales no tardaron en cobrar sus tributos, los accidentes automovilísticos. Paralelamente, la riqueza que produjo la civilización despertó en seres sin escrúpulos la ambición de el robo, el asalto a mano armada, el chantaje de los empresarios. Pronto se convirtió en algo que a la sociedad ha incomodado bastante y le ha preocupado en su situación económica. Desde la concepción de la idea del Estado como nuestro ente supremo de nuestra sociedad, delegamos en él el orden público, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la seguridad privada. Concepto de la seguridad. La palabra seguridad proviene del latín securitas, que a su vez se deriva del adjetivo securus, o sea, sin cura, que significa despreocupado, sin temor o motivo. Y como definición,
quiere decir calidad de seguro. Entonces, seguro es estar libre y protegido de todo peligro. Así es como lo define mi general Martín Hernández Bastar en su libro Seguridad Nacional. ¿Qué importa en estos momentos? La seguridad nacional es un tema que está muy de moda en nuestra sociedad. La situación que vivimos actualmente ha producido que la seguridad que brinda el Estado sea en estos momentos insuficiente. ¿Por qué? Por las grandes crisis económicas que se viven en el mundo, la seguridad pública ya es insuficiente y la seguridad nacional en estos momentos está a debate. Si bien es cierto, la seguridad pública forma parte de la agenda de la seguridad nacional, es la seguridad pública un riesgo de la agenda de seguridad nacional. En México, a la llegada de los españoles, se creó primeramente la Guardia de los Alguaciles y posteriormente se creó la Seguridad Pública, que nace como coadyuvante a esa misma función. Pero hoy, lo que antes era el orden público, hoy es lo que podríamos llamar la Policía Complementaria de la Ciudad de México. Aquí nace precisamente el tema de la seguridad nacional que trataremos en este seminario, porque la seguridad nacional representa un órgano estratégico al desarrollo de la seguridad nacional y de la estabilidad del Estado-nación. Ajá. Por favor, apaguen su micrófono, por favor, se escucha mucha interferencia. Podemos... Y luego en el metro no nos bajamos en el... Le pido de favor, ¿puede apagar su micrófono? ¿Se oye todo? Una parada después. Y... Gracias. Adelante, mi comandante. Se cerraron ya los micrófonos porque estábamos sin escuchar nada, ¿eh? Sí, mi comandante, al parecer ya adelante, una disculpa. Bueno, pues sabemos que desde la época colonial en México se presentaron muchos cambios dentro de este mismo estado colonial. ¿Sí? En México, los aztecas siempre contaron con un sistema de inteligencia. ¿Para qué? Para saber cómo se estaba moviendo su situación de imperio. Primeramente contaron con los poctecas. Los poctecas, o la palabra poctecas, quiere decir gremio viajero. ¿Por qué? Los poctecas eran comerciantes que viajaban o recorrían el territorio y llevaban regalos a los alcaldes, a los encargados de los pueblos. Y ellos conocían en sus recorridos el área de caminos, veredas, mismos que al regresar a Tenochtitlán le informaban a los aztecas de lo que habían visto, de lo que habían observado, de los mapas de los que tomaban nota. Pero a la misma vez ellos contaban con otro servicio que le llamaban servicio secreto, que era llevado a través de los quimixtín. La palabra quimixtín quiere decir ratones que andan de noche a hurtadillas. Esto llevó a el Estado
o el imperio azteca a tener un control que sirvió para su desarrollo político y económico. Posteriormente, el imperio azteca se fue nutriendo de la información y de la inteligencia proporcionada por sus agentes poctecas o quimixtín. Esto permitió a los virreyes informarse a través de la Inquisición de cómo se obtenía toda la información. En esos tiempos iban a la iglesia el campesino y el rico del pueblo. El campesino a pedirle pues al Señor que le protegiera, que le mandara riquezas porque no quería ser pobre. El rico para que la iglesia le perdonara sus pecados, y pues se confesaba primero con el padre. El padre se confesaba con el obispo. El obispo lo hacía con el cardenal y el cardenal lo hacía con el papa. De tal manera que era así como la iglesia sabía de todas las situaciones de la población en la que se radicaba parte de la información que ellos clasificaban, porque una cosa es tener información y otra cosa es tener inteligencia. Es decir, de toda esa información que se tenía en la iglesia tenía que hacer una síntesis. La inteligencia es búsqueda, información y análisis. En esta situación, pues, se dice que don Venustiano Carranza, en 1915, formó un cuerpo especial que actuaba fuera de las líneas del ejército. Esto se llamó Sección Primera, que estuvo al mando de la señora Dolores Betancourt. En 1918, al triunfo de la Revolución, don Venustiano Carranza pidió al secretario de Gobernación que creara un servicio de investigación. Este servicio de investigación comenzó a funcionar en 1918. En 1918 se creó la Sección Primera, que estuvo vigente hasta 1929. En 1929, la Sección Primera se convirtió en departamento confidencial, que tenía, entre otras funciones, la de servir de escolta al señor presidente de la República, pero también tenía otras misiones, como era la de clasificar toda la inteligencia que se fuera recabando. En 1938, el Departamento Confidencial se transformó en Oficina de Investigación Política, que tenía como misión la información y la coordinación de la inteligencia que se llevaba dentro de todo el país en esos momentos. En 1942, esta oficina se convirtió en Departamento de Investigación Social. Y en 1947 nace la Dirección Federal de Seguridad. No se sabe exactamente la fecha de su creación. Los que estuvieron en esos momentos hablan de diciembre de 1946. Otros hablan de enero de 1947. Lo cierto es que en esa formación de la Dirección Federal de Seguridad no intervinieron militares. La Dirección Federal de Seguridad se creó con policías de diferentes corporaciones hasta abril
de 1947. Se dice que fue a través de la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Estado Mayor Presidencial que fueron comisionados 10 de los mejores oficiales egresados del heroico Colegio Militar, y en esos oficiales no se encontraba don Fernando Gutiérrez Barrios, que llegó a la Dirección Federal hasta 1948 o 1949. De 1948 a 1985 fue don Fernando Gutiérrez Barrios, que formó parte del grupo de los 5 jefes o hombres que dirigieron la Dirección Federal de Seguridad, entre los que se encuentran el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, 1964-1970. El licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, 1970-1976. Y don Fernando Gutiérrez Barrios, que era un símbolo o sinónimo de la Dirección Federal de Seguridad. Se encontraba dentro de ese grupo el licenciado Javier García Paniagua. Se encontraba en esa misma escuela José Antonio Zorrilla Pérez. Se dice que de 1958 a 1985 ningún hombre tuvo tanto poder y tanto control sobre la Dirección Federal de Seguridad como don Fernando Gutiérrez Barrios, que se convirtió en sinónimo de la federal. Por algunas razones o motivos, 3 hombres tuvieron el control de los servicios de inteligencia en México, y estos fueron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y don Fernando Gutiérrez Barrios. Desde su formación, la Dirección Federal de Seguridad siempre estuvo en el edificio de pensiones del ISSSTE, en Plaza de la República, número 6. Don Fernando Gutiérrez Barrios fue el hombre que dicen que interrogó a la señora Silvia Durán, que fuera secretaria de la Embajada de Cuba en México. Aquí había que aclarar, o les quiero aclarar, que en ese tiempo se estacionó en México una oficina o una dirección de la CIA encabezada por el general Winter Scott, a cuyo personaje correspondía la clave del ITEMPO 1. El señor presidente de México en esos momentos le correspondía la clave del ITEMPO 2. Al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, correspondió la clave número 3, y a don Fernando Gutiérrez Barrios fue la clave número 4. Litempo 3, Litempo 4. Desde esos tiempos, la seguridad nacional en México fue tomando parte importante. ¿Para qué? Para la protección de los habitantes, de los ciudadanos, de las instituciones que estaban en esos momentos al borde de una crisis mundial. Se dice que don
Gustavo Díaz Ordaz servía directamente a los intereses de la CIA, pero también se dice que pertenecía a otro grupo que pudiera llamarse el grupo poderoso de esos momentos, el Estado del Este, que era la Unión de República Soviética Socialista. Aquí viene una cosa bastante importante. ¿Por qué bastante importante? Porque hubo hombres que poblaron la agencia de la Dirección Federal, en los que se estuvieron personajes como el licenciado Miguel Nazar Haro, que pertenecían a ese grupo de gentes. Creo que entre nuestros escuchas o ciudadanos que están tomando este seminario se encuentra el comandante Villegas. El comandante Villegas y yo fuimos contemporáneos en la Universidad Iberoamericana cuando estábamos tomando el diplomado de Seguridad Nacional, y nos comentaba nuestro maestro, mi general Jorge Carrillo Olea, que fue precisamente en un viaje de México a Oaxaca, que viajaba con el candidato a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, y que mi general le comentó que en esos momentos en el que se estaba ya activando la actividad política, como nos encontramos en este momento donde la actividad política empieza a tomar ya los movimientos para los candidatos a las diputaciones de diputados federales, que viene la reelección. En este momento le comentaba al candidato que de llegar el licenciado José Antonio Zorrilla Pérez y otro candidato en ese momento, no podía ser posible desaforarlos. ¿Por qué? Porque ya la Dirección Federal de Seguridad en esos momentos se encontraba en una situación ya muy comprometida, es decir, se estaban comprometiendo los objetivos de la inteligencia en México. El licenciado Miguel de la Madrid prometió a mi general Jorge Carrillo Olea que en cuanto él fuera presidente de México, desaparecería a la Dirección Federal de Seguridad y sería sustituida por otro organismo semejante al mismo. En la Dirección Federal de Seguridad desapareció oficialmente el día 29 de noviembre de 1985 y por acuerdo presidencial se nombró ese mismo día la Dirección General de Inteligencia y Seguridad Nacional, cuyo primer director fue el licenciado Vázquez Colmenares, Pedro Vázquez Colmenares. En esos momentos se estaba manejando la situación política de la nación. ¿Por qué? Porque en los libros o en el libro de inteligencia de Israel se dice que los organismos de seguridad e inteligencia están alejados de los grupos de partidos políticos y del poder político, que están a ellos alejados de la sociedad. Por extraño que parezca, en esos momentos en México se estaban manejando de elementos pilares de la seguridad y la inteligencia, precandidatos que estaban en ese organismo. ¿Por qué estaban en ese organismo? El licenciado Javier García Paniagua,
que había sido promovido por la señora Alicia López Portillos a director de la Dirección Federal de Seguridad, por ese mismo conducto fue promovido para la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, cosa que no se había visto en otros tiempos. Pero, a final de cuentas, la lucha entre el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y don Javier García Paniagua fue una lucha feroz. Tanto que cuando se inicia la campaña del licenciado Miguel de la Madrid, que fue el día 30 de abril de 1982, estaba estipulado en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que ningún candidato a la presidencia de la República podía iniciar su campaña sin estar presente el presidente del PRI. En esos momentos, el licenciado Miguel de la Madrid inició su campaña en el estado de Michoacán y se estuvo esperando el arribo del licenciado Javier García Paniagua y nunca llegó a el inicio de la campaña. Por lo tanto, se tuvo que iniciar la campaña sin la presencia del presidente del PRI. ¿Qué fue lo que pasó después en estas situaciones? Bueno, en 1989 se crea, por ejemplo, el CISEN, el organismo de inteligencia más poderoso que tuvo México o que ha tenido México hasta la fecha. El artículo 38 del reglamento del CISEN de aquellos años, que sigue siendo prácticamente lo mismo, decía que el CISEN tenía la facultad de organizar todo lo que fuera la investigación y la inteligencia en México. Y en el artículo 40 de ese citado reglamento dice que el CISEN contaría con un consejo interinstitucional y que éste estaría integrado por el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Sin duda alguna, a veces se ha confundido la seguridad nacional con la seguridad pública. ¿Por qué se ha confundido? Porque el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en esos años era el secretario técnico del mismo consejo, a diferencia del Gabinete de Seguridad Nacional, porque en el Gabinete de Seguridad Nacional, el secretario técnico del Consejo Interinstitucional en el Gabinete de Seguridad era el secretario ejecutivo. ¿Qué se le fue conferido al CISEN? Bueno, se le fue conferido al CISEN prácticamente todas las funciones que abarcaban los estados y los departamentos de la ley que lo facultaba, y esta ley era la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 26 señalaba la creación de la Secretaría de Gobernación, a la misma que correspondería vigilar las funciones de inteligencia de esos momentos. En el artículo 27, fracción 29, correspondía al CISEN todo lo que abarcara la seguridad nacional y tenía a su cargo la Dirección General, la Dirección de Contrainteligencia. En esta Dirección de Contrainteligencia
Los puntos principales eran la protección al Estado mexicano. Era la parte esencial de toda información que se tenía que seleccionar para entregarla a la dirección de gobernación misma, que sería hecha o que se le hacía llegar al señor presidente para la toma de decisiones que fueran llevadas a cabo. La seguridad nacional ha sido una parte importante del desarrollo político y administrativo del gobierno, y entre esa parte en aquellos años estaba el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se sustentaba la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque en esos años no teníamos una ley de seguridad nacional. México y Costa Rica eran dos de las repúblicas latinoamericanas que no contaban con una ley de seguridad nacional. La desventaja de México con la República de Costa Rica era que la República de Costa Rica disolvió su ejército en 1948 y creó la Guardia Nacional. Éramos México y Costa Rica las dos repúblicas que no tenían ley de seguridad nacional, mismas que fueron la ley de seguridad nacional en México fue hasta el 31 de enero, en que se crea la Ley de Seguridad Nacional expedida por el presidente Vicente Fox Quesada. Y esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Desde entonces nosotros ya tenemos el orgullo de tener una ley de seguridad nacional que fija precisamente los instrumentos en los que se ha de conducir la investigación para la seguridad nacional. Si bien es cierto, en la actual administración se han derogado algunas disposiciones y se han hecho otros organismos, la Ley de Seguridad Nacional no ha sido reformada hasta estos momentos del periodo de Vicente Fox a esta situación. El otro punto importante que nos ha dejado la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional es que a través de ese organismo, en el punto número 8, crea las relaciones internacionales para la protección del Estado mexicano, así como el mantenimiento, la estabilidad y la protección a los ciudadanos de invasiones extranjeras. Y eso representa para nosotros el riesgo que tiene la seguridad nacional, pero que gracias a los convenios internacionales que se han llevado a cabo, ha sido para nosotros, para los mexicanos, una parte importante de la estabilidad del Estado mexicano. En estos momentos, ¿qué está pasando? Que no sabemos cuáles serían los organismos dedicados a la seguridad nacional, a la seguridad pública, porque no tenemos una definición clara de lo que se está llevando a cabo para la protección de la seguridad nacional o de la ciudadanía en común. Para esto se crearon instrumentos en años pasados, y que de estos instrumentos quiero hacerles a ustedes una remembranza de aquellos años. Se dice que el presidente alemán, como estudiante, era simpatizante del general Arnulfo R. Gómez, que fue fusilado por órdenes del general
Álvaro Obregón junto con Francisco R. Serrano. Para concentrar todo el poder que se requería tener en esos momentos, fue que se ordenó precisamente la creación de la Dirección Federal de Seguridad, que en su momento fue el órgano principal que tuvo el presidente para la información que él requería tener como control absoluto, lo que parece que se quiere hacer en estos momentos. Y el control absoluto fue que en el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés, por lo citado anteriormente, la desconfianza que él sentía hacia el ejército y la frialdad con que siempre vio a los militares, esto tiene que ver con que el presidente nombró a civiles, les dio grado militar, entre ellos a un extranjero. Y se le criticaba mucho eso al presidente Miguel Alemán, pero lo que más se le criticó en esos momentos fue haber nombrado a Santiago Piña Soria como jefe de Estado Mayor Presidencial cuando solo tenía el grado de coronel. Aquí yo les quiero explicar algo que a lo mejor los ciudadanos no conocen o no todos lo dominan. El reglamento militar dice que la antigüedad para los militares solo servirá para la promoción de sus grados inmediatos, pero que para algún cargo en específico, el presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas tiene la facultad de nombrar a un militar para una comisión con el grado inmediato. Los militares normalmente se va a promoción el 20 de noviembre. El 20 de noviembre ascienden y se les da su grado inmediato, pero hay otra promoción que es para gente muy cercana al señor presidente que desempeñó con sus familias o que desempeñaba cargos con su familia, se les daba el grado inmediato ya cuando se retiraban del término del sexenio, y a eso se les llamaba militares guadalupanos, es decir, que tienen un ascenso el día 12 de diciembre, es cuando ascienden esos militares. ¿Por qué? Porque ya se va de retiro, porque el sexenio del señor presidente ha concluido y como premio se les da un grado inmediato. ¿Por qué? Porque muchos de esos militares regresan a sus cuarteles o son comisionados en otra parte de la República e incluso en el extranjero. Entonces, en esa situación fue que el presidente Miguel Alemán Valdés tuvo muchos desprecios o muchas, pues, mal miramiento hacia los militares en su tiempo. ¿Por qué? Porque él siempre sintió que había sido, pues, mal mirado y sentía ese rechazo hacia los militares. Cosa que creo que no esté pasando en el presente sexenio, pero pensamos que tenemos los militares el apoyo de nuestro comandante supremo para desempeñar las funciones que en este momento se están desempeñando. Desgraciadamente parecería ser que nosotros estuviéramos viviendo la parte que dice, una parte de la Biblia que dice que la viña grande es, mas obreros pocos son. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo al último informe del presidente o del expresidente Enrique Peña Nieto, nuestras Fuerzas Armadas rondaban los 212,000 soldados, incluyendo tropa, jefes, oficiales y generales. ¿Por qué digo esto?
porque tenemos soldados en el aeropuerto de Santa Lucía, tenemos soldados en los aeropuertos, tenemos soldados en la Guardia Nacional, tenemos soldados en el combate al narcotráfico, tenemos soldados para todos, para la área de la seguridad pública. Estamos nuevamente en el combate a la delincuencia organizada en México, pero lo hacemos como policías. El reglamento militar dice que en tiempos de paz los militares no podrán desempeñar funciones que no sean única y exclusivamente que tengan que ver con la actividad a la que pertenecen. Es decir, estar en entrenamiento, en capacitación. Bueno, y se me olvidaba decirles a ustedes que también tenemos soldados para los desastres naturales. Los desastres naturales, como lo marca el reglamento del plan DN3, que el ejército apoyará a la población civil en caso de desastres. ¿Por qué? Porque están dentro de las misiones del ejército. Las misiones del ejército son 3. Mantener la estabilidad y la inviolabilidad a la soberanía de la nación. Mantener el orden interior del país y ayudar a la población civil en caso de desastre. Esas son las misiones del ejército. No tenemos otras, no tenemos que construir aeropuertos, no tenemos que ser Guardia Nacional, no tenemos que ser protectores de puertos, aeropuertos y todo ese tipo de situaciones que no están conferidas por la ley orgánica del ejército mexicano. Hay otras cosas en las que participamos los militares en el activo, y lo digo como ex miembro del ejército. Si bien es cierto, fui miembro del cuerpo de la Guardia Presidencial y del Estado Mayor Presidencial, yo guardo una lealtad al presidente de la República, al que debemos nuestro respeto como militares. Pero además, quiero informarles a ustedes que todas las actividades llevadas a cabo por los centros de inteligencia que se crearon desde 1918 y que a 102 años de aquel 1918 de don Venustiano Carranza, seguimos siendo la parte esencial de la estabilidad de esta nación. Aquí lo importante es que los organismos que se han transformado lo han hecho en aras de una mejor superación. Pero como decía Albert Einstein, la energía no se destruye, nomás se transforma. Y la maldad o la lealtad de las instituciones simplemente se han ido transformando a lo largo de los años de este país. Decimos allá en mi rancho, allá en el estado de Guerrero, que a veces se cambia el cubo y se deja el hacha. Después se cambia el hacha y se deja el cubo. Es decir, se transforman algunas instituciones, pero se transforman muy por encimita. ¿Por qué les digo esto? Porque se ha transformado en este sexenio el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y hoy simplemente se llama Centro de Seguridad Nacional. ¿Qué le cambiamos? Una palabra. Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como CISEN, hoy se llama Centro Nacional de Seguridad Nacional. Centro
de Investigación y Seguridad Nacional era el CISEN, ahora nada más es Centro Nacional de Seguridad. Sin duda alguna, los instrumentos que ha tenido el gobierno han sido para el control que se ha ejercido a lo largo de los años. ¿Por qué? Antes de tener una ley de seguridad nacional, la seguridad nacional en aquellos tiempos era el control absoluto que se tenía sobre las instituciones. Gentes como Nazar Haro, como Díaz Ordaz, como Zorrilla Pérez, como Javier García Paniagua y como el mismo don Fernando Gutiérrez Barrios, ellos vieron a la derecha o a la izquierda y formularon los métodos que tenía la seguridad nacional. A la derecha y a la izquierda era el concepto de la seguridad nacional de nuestra nación. Ahora que se ha democratizado nuestro país con la llegada de nuevos gobiernos, de nuevas formas de pensar, la nación parece que está en paz hacia el exterior, pero en el fondo tenemos en el centro político de nuestro país la guerra, la disputa. A ellos no les interesa la seguridad nacional. Lo que les interesa es el poder, ir de un lado hacia otro en representación de México. Ahorita vamos a ver en otra parte los antecedentes de lo que han sido los servicios de inteligencia en México. Y comenzaríamos porque en 1918, don Venustiano Carranza creó la sección primera de la Secretaría de Gobernación. En 1929 creó o se transformó esta sección primera en Departamento Confidencial. En 1938 se creó la Oficina de Investigación Política. Y en 1942 el Departamento de Investigaciones Sociales. Aquí hay un punto importante en este punto de 1942 que le fue asignado o le fueron asignadas a esta dirección otras funciones que, aunque eran precisamente parte de sus obligaciones, aquí ustedes recordarán que nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial por dos razones. Entramos a la Segunda Guerra Mundial por dos razones y estas razones fueron el hundimiento del barco Potrero del Llano y el barco Faja de Oro. Por eso es que nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial y participó en la Segunda Guerra Mundial nada menos ni nada más que el Escuadrón 201 al mando del Teniente Coronel Cárdenas, que fue que se abanderó al Escuadrón 201, que estuvo en las bases de Filipina, a donde dicen que, bueno, muchos de nuestros compatriotas murieron en los entrenamientos en los famosos mosquitos y algunos otros sí tuvieron acciones de guerra en el Pacífico. Cosa que es importante para nosotros porque estamos ahí siempre en la cooperación cuando se nos requieren de otras partes. La situación aquí es que después de 1942, en 1967,
la Dirección Federal de Seguridad asumió las funciones para las investigaciones y las sanciones que se imponían a la Lotería de Fuegos y sanciones de fuegos que sancionaban a través de la Dirección Federal de Seguridad, que tenía como función principal investigar a las personas que venían del extranjero. Era parte de la función de la Dirección Federal de Seguridad y que, aparte de esto, tenía como punto final presentarlos ante el Ministerio Público. La Dirección Federal de Seguridad asumió muchas funciones cuando la situación política del país estaba en un riesgo. Repito, los riesgos que vieron Javier García Paniagua, don Miguel Nazar Haro, Jorge Zorrilla Pérez, ¿sí? Y otros miembros de aquella camarilla de directores de la Dirección Federal de Seguridad. Ahorita, en estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo que se está haciendo es precisamente ver hacia el extranjero, como se vio o como lo marca el CISEN, hacia el extranjero, la visita del señor presidente a los Estados Unidos con nuestro vecino del norte, tan aguerrido, siempre echándonos en cara o queriendo cobrarnos el muro, Donald Trump, y que en esta parte es importante la colaboración con el vecino del norte. ¿Por qué? Porque quiere Donald Trump que el gobierno de México detenga a los migrantes, los guatemaltecos, que en un principio se les dio cobijo, se les dio visas de trabajo para México, se les dio el apoyo que requerían y que de un momento a otro, extrañamente, desapareció ese apoyo. Pero la seguridad nacional, el riesgo principal a la que está sometida son primero a los grupos subversivos, a la trata de blancas, a la falta de control sobre la migración no controlada. ¿Sí? Y en estos momentos, pues, la pandemia que tenemos, eso ha sido parte del riesgo de la seguridad nacional, pero otra parte es precisamente los desastres naturales. Eso forman parte de la agenda de riesgos de la seguridad nacional. El narcotráfico, los grupos subversivos y otros tipos de situaciones que en un principio en la actual administración se dijo que, bueno, se tendría que legalizar la marihuana, que es una parte esencial para el riesgo de la seguridad pública, seguridad nacional y todo ese tipo de situaciones que forman parte de los riesgos de la seguridad nacional. En otro punto muy importante es que organismos como los ya mencionados, en su transformación han llevado siempre el estigma de que el gobierno los utiliza para perseguir a líderes defensores de los pueblos y comunidades indígenas, cosa que parece ser cierto en alguna parte y parece no serlo en otra. Sí. Yo hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias y buenas tardes. Ok,
¿Tienen alguna pregunta, comentario que realizar el público para que mi comandante dé respuesta? A mí me gustaría hacer una pregunta al comandante Garibo. Adelante. ¿Cuál es la diferencia actual que existe, comandante, al respecto de los sistemas de inteligencia que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, el CNI, el CISEN, el CISE, la inteligencia que manejan algunas instituciones? Yo sé que algunas se deben a la seguridad pública, pero en su gran mayoría, con respecto del enfoque que le estamos dando ahorita a la seguridad nacional, ¿existe alguna divergencia en la que se diferencie precisamente y se clasifique de manera diferente la información de la Secretaría de la Defensa y del CNI? Bueno, aquí hay una situación bastante especial. Es que todos, por ejemplo, los ejércitos del mundo tienen una sección que es la sección segunda de inteligencia e información. Normalmente, actualmente o desde hace muchísimos años que hasta la actualidad está una compañía del ejército que se conoce como CINE. ¿Sí? Compañías del ejército que no están encuadradas, pues. Y la información que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, con la que tendría en estos momentos, antes era la sección segunda de información del Estado Mayor Presidencial. Y la información que tenía el Estado Mayor Presidencial era directamente para el Ejecutivo de la Nación. En estos momentos, la situación está que hay un Centro Nacional ya de Investigación e Información que sin duda alguna, por la cercanía de mi general Martínez Zapata, llega directamente al señor presidente. Muchas gracias, comandante, le agradezco. Comentario, ¿Alguien más? comandante. Sí. Sí, por ahí. Doctor Alejandro Villegas Viveros. ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Cómo estás? Pues, comandante, me da mucho gusto volverlo a ver por este medio. Lo felicito por su información importante en la historia de nuestro país en temas de la seguridad nacional. Y quiero comentarle que me dio gusto verlo muy bien. Fuimos Gracias. compañeros en la Universidad Iberoamericana en el Diplomado en Seguridad Nacional. ¿Verdad? Un diplomado muy importante, un diplomado muy bueno, ¿verdad? Creo que por ahí ya no se volvió a hacer otro. Fuimos, creo que la única generación. Y pues esto nos ha ayudado a tener otra perspectiva y análisis diferente en nuestro país. Cada momento, ¿verdad?, histórico en México, pues va teniendo otros contextos. Y yo creo que el análisis que hace usted desde los primeros inicios de cómo se abordaban los temas de la seguridad nacional es un gran referente y usted es un gran experto en el tema, el cual lo felicito, comandante, y me da mucho gusto volverlo a ver por este medio virtual y las nuevas estrategias que vamos a tener para adquirir conocimiento. Y espero verlo muy pronto y lo felicito por su gran ponencia. Muchas gracias. Y Dios lo bendiga. Gracias, comandante. Por ahí me enteré que ya eres doctor. Sí, doctor en Criminología y Ciencias Forenses. Estamos a la orden. Te felicito también por esa acción y pues los grandes compañeros de aquella época, que fue un diplomado muy bueno por las personalidades que asistieron, entre ellos Carlos Montemayor, que era secretario general de Sedesol, la compañera Mayomi del Prado, que era subsecretaria de Relaciones Exteriores para América del Norte, un diplomado muy bueno y con gentes como ustedes que estaban en ese tiempo en otros organismos que ya desaparecieron o que se transformaron, que no han desaparecido, nomás cambiaron de piel. Gracias, doctor. A la orden, a la orden. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra? ¿Alguna pregunta más? Parece que no.
Parece que con eso estuvimos. José Fernando, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante. Con confianza, no me tengan temor. Soy negro, pero soy bueno. Adelante, José Fernando de León, Guanajuato, oficial y escolta. Ándale. Prende tu micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, gracias, mi sargento Imelda, igual mi comandante Arnoldo. Buenas tardes. En esto, pues le agradezco mucho, es algo que estoy conociendo cada vez más. Soy nueva en estos sistemas. Le agradezco algo, me estoy llevando sorprendentemente, que desconocía, les soy sincero. De corazón se los agradezco a todos los que están participando. Mi comandante y mi sargento Imelda. Pues aquí estamos y espero seguir entrando a todas las capacitaciones de ustedes y espero mi comandante volverlo a ver en una capacitación para aprender un poco más de lo que usted sabe. Estamos a la orden. Adelante, Sergio Camacho. Gracias, José Fernando. Sí, buenas tardes. Bueno, en uno de los riesgos que estamos viviendo ahorita en este tiempo, no sé qué usted qué opina, es la seguridad cibernética. La seguridad cibernética, porque ahorita es cuando hackean a todos los sistemas de seguridad, tanto militares, policiales, gubernamentales, ¿no? Entonces, yo no sé qué opina usted sobre la seguridad cibernética. ¿Es un riesgo? ¿Es una amenaza? ¿Es un riesgo y una amenaza que ahorita estamos latente ahorita en este tiempo, en este 2021? Pues, sin duda en este momento es uno de los importantes o de los más importantes riesgos a la seguridad nacional, porque hoy casi todo mundo te anda espiando a través de esa seguridad cibernética. Pero yo pienso que es importante también para el desarrollo de las investigaciones hacia otros puntos que pudiéramos dirigir en estos momentos para que en el futuro pues podamos controlar estos riesgos a la seguridad nacional. Sí, otro punto, el terrorismo. No necesariamente tenemos terrorismo aquí en México, ¿no? Pero hay terrorismo interno. Pero no nomás, lo que pasa, lo que veo es que el terrorismo no necesariamente debe de existir en México, sino es usar el territorio mexicano para hacer terrorismo en otro país, que es Estados Unidos, en ese aspecto, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, sin duda alguna, el hecho de que Trump no quiera migración en Estados Unidos es precisamente porque en parte de esos grupos que van hacia Estados Unidos pueda inmiscuirse o intrometerse gente precisamente que va a Estados Unidos para hacer terrorismo. Afortunadamente, salvo los hechos de Michoacán, nosotros no tenemos terrorismo en México, tenemos terrorismo fiscal, que es otra cosa. Correcto, exactamente, lavado de dinero es el terrorismo. Gracias, muchas gracias, fue un gusto. Hasta luego. Otro que siga. ¿Alguna pregunta más? Adelante, compañera delegada. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que comenta justamente Sergio. En México no tenemos como tal terrorismo, pero la delincuencia organizada pues está tomando a pasos agigantados el país, nos tiene realmente aterrorizados, ¿no? Esa es la palabra correcta. Bueno, Guanajuato es ya parteaguas de la delincuencia organizada, se la están peleando los cárteles. Mi pregunta es, ¿podemos equiparar a la delincuencia organizada al terrorismo? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para minimizar justamente la delincuencia organizada para que no llegue a ser catalogada como terrorismo? ¿Y cuáles son las implicaciones si a México lo llegaran a catalogar
como un país con terrorismo. Gracias. Bueno, ¿ya terminaste? Bueno, sí, bueno. Mira, no se puede equiparar el terrorismo a la delincuencia organizada, aunque pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, porque hasta ahorita nosotros los mexicanos con nuestra delincuencia organizada no hemos derribado aviones, no hemos asesinado a grupos colectivos a través de vuelos comerciales. ¿Sí? Compañero Luis Ruiz, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Hay esta interrupción por los micrófonos. Esa energía a la persona que la necesita. Ya. Entonces te decía que no se puede equiparar la delincuencia organizada con el terrorismo. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada, pues, normalmente hace otro tipo de operativos. La compra de marihuana, la venta de marihuana, la venta de productos de esa naturaleza, en cuanto a que el terrorismo, pues, es derribar aviones, asesinar a grupos en conjunto, que no estamos exentos que en Michoacán se haga, pero no es ¿cómo decirte? No es un conjunto de 80 o 100 personas que muchas veces ha matado el terrorismo. Acá la delincuencia organizada sí comete crímenes, pero de a 4 o 5 personas. Nada que ver un colectivo de asesinatos a través de bombas y otras cosas. Entonces yo creo que no es lo mismo. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que realizar o comentario que hacer? Pide el uso de la voz el licenciado Juan José. Adelante. Gracias, doctor. Mi sargento, muchas gracias. Comandante, un placer conocerle. Gracias. Dentro de la seguridad nacional, el cambio o los cambios radicales en los cuerpos de seguridad, ¿qué tanto influye en normas negativas? Bueno. ¿Le fue la transmisión? ¿Se cortó? Se cortó su pregunta, licenciado Juan José. Puede realizar nuevamente, se cortó la señal. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta directa va enfocada al cambio de nombres de las corporaciones. ¿Qué tanto afecta a nuestra nación? Dentro de la seguridad han desaparecido corporaciones muy eficientes, muy eficaces, de las cuales se ha incrementado para la seguridad nacional, se han ido enfocando al crimen organizado. Tanta gente buena en ciertas corporaciones se han estado uniendo al crimen organizado por desaparecer esas organizaciones o grupos de policías. ¿Qué tanto nos afecta en nuestra nación a nivel seguridad nacional el cambiarle el nombre de Ejército Mexicano a Guardia Nacional? Bueno, aquí sucede algo muy importante, lo que les comentaba anteriormente. Muchos elementos que fueron preparados en el ejército ingresaron al crimen organizado. Unos por voluntad propia, otros porque los obligó la situación económica. Aquí la situación está en que ese personal que se va a la calle sí engruesa las filas de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque esos elementos que salen del ejército y se van para allá llevan una alta preparación primero y después conocen los puntos vulnerables de lo que es la seguridad nacional. Sin duda alguna, al desaparecer el cuerpo de guardias presidenciales, mucha gente que fue preparada y al
dejar el ejército o incorporarse a la Guardia Nacional. ¿Qué pasa? Que el ejército capacita a mucha gente, pero le paga muy poco. Yo he visto a muchos compañeros con funcionarios donde ahorita actualmente les pagan entre 40 o 50 mil pesos, en tanto que en el ejército cobraban 13 mil pesos a la quincena, una quincena grande y una chiquita con menos dinero. Entonces todo eso nos afecta sin duda a la sociedad en general. ¿Sí? ¿Contestada la pregunta? Sí, comandante, gracias. Gracias. Ok. Vamos a adelantar la ponencia de mi general Gallardo. Me está comentando que se le presentó una urgencia. Presidente de la barra, el doctor Gómez Mariaca, ¿podría hacer la entrega de reconocimiento de mi comandante Garibo, por favor? ¿Gusta? ¿Mi comandante va a esperar lo último? No, Sí, ya no, viene no. enseguida. Ya viene enseguida mi general Gallardo. Perfecto. Bien, la Barra Nacional de Criminólogos y Criminalistas otorga el presente reconocimiento al comandante Arnulfo Garibo Ramírez por su destacada participación como ponente en el Seminario de Seguridad Nacional en el siglo XXI, compartiendo sus conocimientos, en verdad, como especialista en su materia y sobre todo lo que lleva una historia a lo que es la seguridad. Realmente es un gusto oírlo. Y esto fue llevado ahorita a cabo el día 12 de septiembre del 2020 con una duración de 1 hora y cuarto. Sin embargo, se da el puntual a 6 horas. ¿Es cuánto? Le vamos a hacer llegar en electrónico. Conocimiento y un gran honor el haber oído a mi comandante Arnulfo Garibo en su ponencia y se le otorga este gran reconocimiento por su destacada participación en este Seminario Nacional en Seguridad Nacional en el siglo XXI. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, comandante Garibo, por su destacada participación. Un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Gracias a mi general Gallardo y a ti en especial, Imelda, por la oportunidad que nos das de transmitir a nuestros conciudadanos ese conocimiento que tenemos. No, al contrario, gracias a ustedes por enriquecernos porque la verdad nos hacen falta. Bueno, pues voy a proceder a darle el uso de la palabra y a la presentación a mi general Gallardo. José Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier del Estado Mayor Presidencial, doctor en Administración Pública y en Seguridad Nacional. Pertenece también al Senado de la República como asesor del ingeniero Félix Salgado Macedonio, del cual es presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Le doy el uso de la palabra a mi general. Adelante y bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerlo. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchen. Perfectamente. Bueno, nada más quiero hacer una puntualización porque veo que hay muchos compañeros participando. Yo nunca he pertenecido al Estado Mayor Presidencial y aparte de ello, en la presentación no hay diplomados de Estado Mayor Presidencial. Los diplomados de Estado Mayor son egresados de la Escuela Superior de Guerra. Bueno, eso es nomás para cultura general. No te sientas mal, Imelda, porque no tienes por qué saber estos vericuetos de las Fuerzas Armadas. Bueno, voy a ser muy breve porque, como le decía a Imelda, tengo un asunto pendiente. Se me juntaron dos participaciones de otros compañeros. Y bueno, quiero decirles que el tema que ahora tocan, pues es un tema absolutamente, primero, delicado, segundo, desconocido, y aparte de ello, pues es nuevo dentro de la academia y dentro del ámbito en el cual nos manejamos nosotros.
el tema de seguridad nacional se empezó a tocar desde 1947, después de la Segunda Guerra, y fue siendo adoptado por todos los países. En México se toca por primera ocasión en la época de Miguel de la Madrid, en donde se habla del tema en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, no obstante las participaciones y la creación en el ejército del Colegio de Defensa Nacional y en la Marina del Centro de Estudios Superiores Navales, el tema de la defensa nacional y de seguridad nacional es poco estudiado y poco conocido. Sin embargo, yo conozco a muchos compañeros y estudiosos del tema que saben profundamente de lo que están hablando, pero lo que yo veo es que hay una dispersión en el conocimiento. Tan es así que ahora en el nuevo gobierno que tenemos de la llamada Cuarta Transformación, yo creí que iba a haber en serio un cambio en el tema, pero lo que estoy viendo es que hay una centralización por una parte del conocimiento y una dispersión por otra parte de los sistemas operativos sobre el tema de seguridad nacional. Mi punto de vista, y esto que yo le estoy diciendo, en una participación casual que yo tuve en el Consejo de Seguridad Nacional, fui en representación de un alto personaje de la política y me tocó exponer el tema sobre el que estamos hablando. Yo llego a la conclusión de que en México no hay estudios serios sobre el tema de seguridad nacional. Incluso no hay una definición en México de lo que para los mexicanos debería ser la seguridad nacional o qué significa ello. En este tema, yo les quiero decir una cosa, mi punto de vista, y bueno, eso lo podemos comprobar. La máxima amenaza a la seguridad nacional en México, pues son los Estados Unidos. Tan es así que en el siglo XIX, ¿sí? Nos quitaron más de la mitad del territorio, 1847. Y aparte de ello, en el siglo XX, pues nos invadieron en varias ocasiones. Lo mencionaba Garibo en su excelente presentación, que por cierto te felicito, Garibo. Se menciona ahí cuáles fueron los motivos de las invasiones y de las participaciones que hizo los Estados Unidos en México. Aparte de ello, el tema de seguridad nacional no lo hemos podido nosotros concretar porque hay una activa participación e intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de México. Tan es así que la segunda agencia más grande de Estados Unidos en México, de inteligencia, pues está aquí en México. Por lo tanto, las decisiones que tomamos en el tema de seguridad nacional están influidas por esa activa participación que tiene Estados Unidos en nuestro país. Además, lo mencionó Garibo también, que el sistema de adoctrinamiento militar está influido precisamente por la participación que tiene Estados Unidos a través de los instrumentos de ayuda y asistencia militar que da Estados Unidos a México. Entonces, es un tema bien complicado y más se complica porque la clase política nacional ha confundido los temas de seguridad nacional con seguridad interior, con seguridad exterior y aparte de ello con lo que tiene que ver con la seguridad pública. Por lo tanto, lo que hemos visto nosotros y lo que yo concluyo es que para definir este tema en específico sobre los objetivos y las amenazas que se vierten sobre México, debería de haber una planeación estratégica nacional de carácter multidisciplinario, porque eso tiene que ver con la seguridad. Sí, es multidisciplinaria y aparte de ello es una función específica y unívoca que tiene el Estado. No lo puede hacer otra institución más que el Estado, dar seguridad a su territorio y a sus ciudadanos. En este punto concreto, concluyo que no ha habido una planeación estratégica nacional porque hay una dispersión del conocimiento, incluso en la academia,
en donde nunca se ha tomado en serio este tema. La Ley de Seguridad Nacional que mencionaba Garibo y que está vigente, para mí es un reglamento del CISEN, o ahora tiene otro nombre, el Centro de Inteligencia Nacional o de Inteligencia Nacional que le cambió el nombre a Andrés Manuel, pero sigue siendo lo mismo. El asunto es que a través de esta dispersión nos vemos en México en una situación grave de seguridad, en donde cada día nos vemos más involucrados, ¿no?, en los temas, porque no se define lo que es el tema de seguridad nacional. Y desde mi punto de vista, debería girar todo el tema de seguridad en la seguridad humana, que es un ambiente propicio que nos permite convivir en comunidad como personas. Y esto nunca se ha tomado en consideración. Haciendo eje en este punto, giraría la seguridad del Estado, la seguridad exterior, la seguridad interior y la seguridad nacional. En el tema que ahora nos ocupa y que nos tiene bajo la lupa a todos, dentro de la seguridad interior se contempla la seguridad pública. Y la seguridad pública también no la ha podido definir la clase política, porque siendo una función específica de la autoridad civil, la tienen manejada los militares. Es decir, el ejército, o la cuarta transformación, mejor dicho, ¿sí?, a través de las reformas que hizo para crear la Guardia Nacional, violó los principios de política interior y de civilidad de Estado que están contemplados en el artículo 129 de la Constitución, que previene que el ejército no puede participar en política en tiempo de paz. Incluso Garibo hizo una mención cuando México entró a la Segunda Guerra. El día 2 de junio de 1942 se dictó un estado de excepción, en donde permitía constitucionalmente la intromisión del ejército en los asuntos internos para la seguridad interior y la seguridad pública. En este caso concreto, Andrés Manuel no hizo eso, sino que hicieron una reforma a la Constitución que fue aplaudida, que fue consensada y que fue votada unánime en el Congreso General y en todas las legislaturas de los estados. Pues yo quiero decirles mi opinión. Unánimemente se violó la Constitución. ¿Por qué? Porque esta reforma desarticuló el sistema de defensa y de seguridad del Estado mexicano. Les digo por qué. La Constitución mexicana, antes de la reforma del 26 de marzo del 18, o del 2019, perdón, 26 de marzo del 2019, contemplaba para la defensa nacional y la seguridad 3 fuerzas: el ejército, las fuerzas permanentes del Estado, la policía y la Guardia Nacional, que nos dio la independencia, estableció un Estado democrático y laico en la época de la Reforma y venció a los ejércitos que tuvieron a México bajo una dictadura en el siglo XIX. Esta Guardia Nacional se convirtió en el actual ejército mexicano, que luego fue letra muerta en la Constitución, pero ahí se mantuvo. Sin embargo, esta subsistencia de este documento, de este artículo que se reformó, permitía la participación abierta de la ciudadanía o del ciudadano armado en la defensa nacional y en el orden interno, que eso fue lo que se modificó. Por ello digo que esa reforma desarticula el sistema de defensa y de seguridad del Estado. Tan es así que en el 2019 fue el año más violento de México. La cuarta transformación ha tenido el año más violento, el mes más violento y los temas más violentos que ha tenido México en toda su historia. Y se preguntan, ¿por qué? Pues porque está desarticulado el sistema de defensa y de seguridad del Estado a través de esa reforma. Vean lo que está pasando ahorita en Chihuahua, ¿sí? En donde el Ejército y la Guardia Nacional
acribillaron, ¿sí?, a una señora con 5 disparos en la espalda, y en donde Andrés Manuel está protegiendo la actuación inconstitucional que tiene ese ejército y esa fuerza militar. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, no hay una definición de lo que es seguridad nacional. El ejército está fuera de sus facultades y de sus funciones. Si bien es cierto que el ejército puede ser ocupado o puede ser utilizado para la defensa nacional y la seguridad interior, eso lo debe hacer como dice la Constitución, ¿sí? Y la Constitución previene que para que el presidente de la República disponga del ejército, debe dictar un estado de excepción, ¿sí?, en base al artículo 29, en donde se tenga por objeto, digamos, dictaminar o establecer un marco constitucional, un marco legal, ¿sí?, que tenga controles institucionales, controles administrativos, a través del Congreso hacia la rama ejecutiva, que es la fuerza militar. Y eso no lo han hecho, por eso estamos de cabeza. Y vamos a seguir de cabeza. Lo que está provocando, lean hoy en la jornada lo que dice, en donde hay un artículo en el área política que dice lo siguiente: la Fiscalía Especial, Fiscal de la Federación, o sea, lo que era la Procuraduría de la República, está levantando una denuncia en contra de las gentes que están defendiendo el agua en Chihuahua por agresión a la Fuerza Armada, por la agresión a las instituciones estratégicas del país y a la Guardia Nacional. Y yo puse en un documento, en un mensaje en el Facebook, que la actual administración nos encamina a establecer un estado policíaco militar de carácter faccioso. Estas acusaciones son delitos políticos. No se da ni la sedición, porque la gente no quiere derrotar al gobierno, ni tampoco se da el sabotaje, porque tampoco hay una afectación directa a esa planta, en donde lo más grave es que es una termoeléctrica. Yo la conozco porque yo fui comandante de esa área hace muchos años, que da luz a todo el norte de Chihuahua, aparte de Sonora y aparte de Coahuila. Ese es el punto, aparte del agua. Entonces, volviendo al tema, si no se define qué es la seguridad nacional, si no se define qué es la seguridad interior, la seguridad pública, la seguridad exterior, etcétera, vamos a estar dando de topes y vamos a llevar al país a una situación en donde el mismo gobierno puede provocar un levantamiento armado, ¿sí? Y ese levantamiento armado específicamente se está dando en Michoacán con los grupos de autodefensas, se está dando en Guerrero con los grupos de las comunidades indígenas que están armados. Conozco esos grupos. En Michoacán existe una organización en Ostula, donde acuérdense que fue muerto un niño, en donde existen 5,000 gentes. 5,000 gentes armadas. Y el gobierno no quiere hacer caso y no lo quiere reconocer. Volviendo al tema, ¿por qué? Porque no hay una definición de lo que es seguridad nacional, de lo que es seguridad interior, de lo que es la seguridad pública y cuáles son las funciones y facultades de cada una de esas instituciones. No la hay. Por ahí debemos empezar. Y bueno, yo ya no quiero seguirle porque, como les dije, tengo un asunto que arreglar paralelo a este que estamos viendo y sobre el mismo tema específico en Guerrero. Y entonces, pues yo les agradezco la participación, felicito al grupo, el interés y estamos en contacto. Es un tema bien complicado, es un tema complejo que debe tener una activa participación de todos los actores sociales, pero principalmente de la sociedad. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, por su valiosa participación también. Es obviamente que la seguridad nacional se planea, ¿no?, en el desarrollo de un país,
así como los recursos de estrategias. Le doy el uso de la palabra a mi presidente de la barra para que le entregue su reconocimiento, por favor. Imelda, ¿me pueden hacer un par de preguntas, así rápido? Es lo que iba a poner, vamos a dar inicio con las preguntas. Si alguien desea participar a hacer una pregunta a mi general, estamos abiertos ahorita. Por favor, alce la mano o haga mención, por favor. Y le pido, por favor, que apaguen los demás su micrófono. Doctor Alejandro Villegas Viveros. General, los saludo con mucho respeto desde Poza Rica, Veracruz. Muchas gracias. Quisiera saber su comentario específico hacia qué opinión tiene usted sobre las agresiones que sufrieron los elementos de la Guardia Nacional en Chihuahua el día de hace dos días en Buquilla, Chihuahua. ¿Cuál es su opinión al respecto, general? Sí, bueno, mire, el asunto del tema de las agresiones que sufrieron, entre comillas, porque fue mi punto de vista, ¿no? En primer lugar, el ejército no tiene que estar haciendo nada allí. La Guardia Nacional es una fuerza militar. ¿Es el ejército vestido con otro uniforme? Pero es una institución que no tiene que estar haciendo funciones de policía. Si fueron agredidos, por algo ha de haber sido. Por algo ha de haber sido. Pero esas agresiones las deben tomar en consideración los militares. Quien da el informe de es el comandante de la 42 Zona Militar, que tiene que estar haciendo un general resolviendo asuntos de seguridad pública o que son exclusivas de la autoridad civil, como es el tema del agua. O sea, estas agresiones son provocadas por el mismo gobierno. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, lo que sucede con la Guardia Nacional, mi punto de vista, es que el Estado y el mismo ejército está siendo humillado. Pero están siendo humillados porque ellos mismos lo provocan. Yo estuve siempre encuadrado. Yo participé en muchas acciones, nunca de policía, y nunca mi tropa fue humillada, ni tampoco violamos derechos humanos. Esta es una acción por la incompetencia de la autoridad civil para resolver estos asuntos. Es lo mismo que está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué toma la comisión las mujeres? Pues porque no las atienden. Los feminicidios siguen elevándose. Las gentes que están buscando a sus gentes desaparecidas nunca las han encontrado y ni el gobierno nunca ha hecho nada. Y el gobierno no va a hacer nada porque tiene que resolver estos asuntos quienes han violado derechos humanos. Y quien ha violado derechos humanos son las fuerzas de seguridad del Estado y el ejército. Gracias por la pregunta. Gracias, mi general. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Sí, si me permiten, su servidor Víctor Carrera. General Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. En lo particular, con respecto de lo que menciona de las limitantes que tienen los sistemas de seguridad nacional actualmente en México, ¿existe una evaluación de riesgos con respecto de las subestaciones eléctricas, plataformas petroleras, aeropuertos, puertos, rebombeos de agua y todas esas cosas que tienen que ver realmente con la seguridad nacional actualmente? ¿Se tiene esa evaluación de riesgos? Esa es una parte. Y por la otra, el mal desempeño de los aspectos de seguridad pública le crean un riesgo latente o un riesgo constante a la seguridad nacional. Es mi pregunta, general Gallardo. Muchas gracias. Sí. Bueno, mira, yo les quiero decir una cosa. Históricamente, el ejército mexicano ha tenido la custodia de los puntos estratégicos que tiene México. Me refiero caminos, puertos, termoeléctricas, centros de contratación de las presas, agua, etcétera, etcétera. Aquí el asunto es la pregunta, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué el asunto del huachicol, que estaba encargado gente del Estado Mayor Presidencial y del Ejército, son los que están metidos en estos actos de corrupción?
¿Por qué no ha funcionado? Esa es la pregunta. Ahora que el ejército tiene N misiones, ¿sí? Repartición de libros, repartición de medicinas, asuntos del COVID, construcción del Banco del Bienestar, o sea, ¿sí? El ejército, la activa participación del ejército, desde mi punto de vista, la activa participación del ejército en los asuntos civiles del Estado inhibe los avances democráticos del Estado. Y eso es lo que está haciendo la Cuarta Transformación. No van a hacer nada. Va a tronar todo el sistema. Lo vamos a ver, lo estamos viendo. No está funcionando. Y además, se ha hecho apología sobre el tema militar. Ahora resulta que los únicos salvadores de la patria son los militares. Eso no es cierto. Quien ha salvado a la patria, quien ha salvado al país, es el pueblo. Nada más. Eso es lo que yo les puedo decir. Yo les agradezco mucho su atención. Ojalá que haya otro seminario. Me tengo que retirar. Le agradezco a la Guardia Nacional el reconocimiento. Ahí me lo mandan después. No hay ningún problema. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Mi general, estamos en contacto y un honor tenerlo. Gracias.